Muy buenas tardes, queridos amigos de Ya es tiempo de despertar. Hoy este es el programa número 7. Vamos haciendo programas. Gracias también a todos los colaboradores, a todas las personas que también semana tras semana también van aportando, ¿no? Yo estoy muy contenta, de verdad muy contenta. Hay veces que hago catarsis y yo siempre digo y hablo con Marta principalmente, mira, yo hablo. El que escucha es el que tiene que escuchar y el que le interesa lo que digo es porque está preparado para eso, porque lo necesita escuchar, no porque yo esté diciendo algo que sea supremo, pero el que escucha y le llega, aunque sea uno, esa persona estaba para escuchar lo que yo decía. Tiene mucho que ver con lo que hablamos de un curso de milagros, ¿no es cierto? De que es esta historia de que yo hago las cosas para que alguien la escuche o no la escuche nadie. Yo no puedo estar, ni debo, hacer algo dirigiendo hacia dónde va, dirigiendo a un resultado determinado. Esto me está enseñando mucho, porque cuando estaba en la radio yo no sabía quién escuchaba. Hay veces no había ni una sola llamada, yo decía, no debe haber nadie. Pero después, con el tiempo, las distintas radios que estuve, después por ahí pasaban como, no sé, a veces pasaban meses, un año, y me decían, sí, yo te escuchaba en la radio hace un tiempo atrás, como todavía podíamos movernos de un lugar a otro, qué tiempos aquellos. Acá se hace mucho dedo y autostop, y la gente de acá, de la zona, levantamos a otra gente de la zona. Entonces un día, venía yo creo que de Merlo, y sube una pareja, yo empiezo a hablar, les pregunto qué sé yo, y la chica me dice, ah, ¿vos vas en la radio? ¿Vos sos Graciela? Ella en la vida, ya hacía tiempo que ya no estaba yo en la radio, ella nunca se había comunicado a la radio, pero sin embargo me escuchaba, y como tengo una voz así ronca, se habían dado cuenta que era la misma. Por lo cual quiero decir, esto me enseña a que yo hablo de lo que siento y que cada uno sea el que tenga que escucharlo. Hoy es el Día del Amigo en Argentina. Yo no soy partidaria de los días de. Por otro lado, cuando el Día del Amigo se instauró acá en Argentina, yo vivía en España. Y en España no es un lugar donde se celebra el Día del Amigo. Me gustan los días de, porque pareciera que el día de la madre es más madre que nunca, y el día del padre, y el día del hijo, y el día, qué sé yo, acá en Argentina hay siempre un día de algo. Pero no se puede obviar el día del amigo. La verdad que desde el primer momento están en todas las redes sociales, en los WhatsApp, una referencia al día del amigo. Este es un día del amigo muy especial, porque en Argentina me acuerdo que hace unos años atrás, no sé, creo que fue en el 2007, que fue la gripe A, yo vivía en España en aquel momento, y la gripe A en España duró 3 días, la verdad que nadie le hizo caso. Pero acá la gripe A se había puesto muy fuerte, cuando acá en invierno, allá era verano, ya no habíamos olvidado la gripe. Me acuerdo que me contaban que la gripe A duró hasta el momento, hasta el Día del Amigo. En el momento del Día del Amigo, nadie se pudo, perdón, que no había sacado el teléfono, nadie siguió haciendo caso, porque las restricciones para juntarse dijeron que no hay. Bueno, eso me contaron, ¿no? Ahora es diferente, la cosa que no funcionó en el 2007, ahora sí funciona, está funcionando, para, para los planes que por lo visto hay por ahí. Bueno, como siempre les digo, no se queden con nada, no se queden ni con la historia oficial, ni tampoco necesariamente con el otro extremo. Cada uno debemos escuchar lo que tenemos que escuchar, como dije antes. A mí me llegan cantidad de videos,
cantidad. Yo no los puedo ver todos. Ayer miré uno que duraba 3 horas, pero realmente me llamó la atención. Bueno, y me da que pensar. Eso es importante. Porque lo que debemos hacer, y siempre digo, y lo voy a seguir diciendo, es que todo esto está pasando para algo. Estamos teniendo un espejo delante nuestro, que es toda esta realidad, que para algo la estamos viviendo. Nosotros como humanidad la hemos creado. Hemos creado esta situación que unos le dirán que fueron los pleyadanos, otros dirán que son Bill Gates y compañía, otros dirán que son los planes del cabal, de ayer lo que era el cabal, otros dirán que viene desde la época de los mayas que ya lo habían adelantado, cada uno, otros dicen que son los, el eclipse que le va preparando para el Patún. Bueno, la cuestión es que de una manera o de otra, esto tiene que servirnos para poder seguir hacia adelante de otra manera. Porque nada de lo que ocurre en nuestra vida puede ser casual. Nada lo es. Y vuelvo a decir siempre, el espejo. Si a mí no me gusta mi pelo, me lo fui a arreglar un poquito antes de ponerme acá, no va a ser la culpa de la pantalla cuando yo después me mire y empiezo, como hacemos todo con nuestras críticas, ¿no? Pero la culpa no la tiene la pantalla. Ahora cuando mire esto voy a decir, ay, mira la cara que puse, ay, mira no sé qué. La culpa debe ser de la pantalla. No, señora. La culpa, ojo con esa palabra, quitada, desarraigada por completo. Sino, es un espejo. Estoy mirando en un espejo. Si no me gusta el color de mi pelo, no me gusta el corte, no me gusta algo, voy a tener que hacer yo ese cambio. Por favor, lo voy a repetir hasta la saciedad, porque es de la única manera que nosotros dejemos de echar culpas hacia afuera o tirar la culpa hacia adentro. La culpa es una polaridad. Si yo siento que soy culpable, es lo mismo que si culpo afuera, porque el otro no existe. Afuera no hay nada más que el reflejo mío, de mí, de mi propia mente. Yo espejo a mi mente. Esto es un holograma donde estamos viviendo algo que nosotros estamos creando. Y lo que creamos es a través de nuestra mente. Si tenemos miedo, crearemos miedo. Y veremos miedo a nuestro alrededor. Y veremos que las cosas se bloquean. Y veremos personas con miedo. Y si yo me centro en el miedo, no voy a ver nada más que noticias de terror. Si me centro en el miedo, a lo mismo a qué miedo. El miedo tiene una amplitud tremenda. En numerología yo lo voy siempre especificando. ¿El miedo a qué? El miedo a tomar decisiones sería el número 1, el miedo a mostrar mis emociones el número 2, el miedo a hablar sería el número 3, el miedo a tener a perder una estructura sería el número 4 y así sucesivamente, el 5, el miedo a los cambios, el miedo al amor, el miedo o el exceso de control que sería el 7, el miedo a no poder controlar lo suficiente. Entonces, todo lo tengo bien controlado y bien amarrado. Bueno, eso por ligarlo a los números. El miedo a no poder controlar, por ejemplo, el poder. Entonces ahí no me empodero, y si yo no me empodero, sería el 8, si yo no me empodero, el poder lo voy a encontrar afuera, pero no mío, sino que voy a encontrar con que el gobierno toma el poder por mí, los demás toman el poder por mí porque no soy capaz de empoderarme yo, porque tengo miedo, no me autovaloro lo suficiente. Bueno, y así podríamos continuar. Con lo cual el miedo tiene muchísima amplitud. El miedo siempre lo vamos, y es muy difícil salirnos del miedo. El miedo va junto con la autoconfianza. Si yo me tengo autoconfianza, pero no en mí, llevando un curso de milagros. Si la autoconfianza no la tengo en mí, sino en mi ser, o sea, vamos a empezar a distinguir el ego, el personaje. Decimos, yo soy abogada,
Yo soy terapeuta, yo soy ingeniero, yo no soy, porque yo soy mi ser. Mi ser es y es siempre. Yo no me puedo, si me identifico con mi personaje, que sería el ego, ahora vamos a ver, justo quedamos el otro día en eso, a comparar, a hacer la tabla comparativa. Si yo me identifico con mi personaje, con mi programa, porque soy un programa, yo estoy expresando un programa. Si yo me identifico con el programa, si yo me identifico con mi ego, con mi personaje, el que yo vine a jugar acá, vamos a suponer, para hacerlo gráfico, que nosotros, nuestro ser, es un individuo, vamos a poner X, que no tiene ni principio ni final. Y nosotros somos el personaje que venimos a hacer en esta obra. Entonces, el actor, el individuo, sería nuestro ser, ¿no es cierto? Y el papel en la obra, a ese actor lo contrataron para una obra de teatro, para una película, sería su personaje. ¿Qué pasaría si el actor, que muchas veces ha pasado, ¿no? Porque hay personajes que duran muchos años, por ejemplo en Friends, esas series durante 10 años, Anatomía de Grey, qué sé yo, hay un montón de series que han durado o siguen incluso con un montón de temporadas, llega un momento, el actor se identifica con el personaje. Bueno, si un actor se identifica con el personaje, ya deja de creer en él y cree que es el personaje. Bueno, nosotros en nuestra vida actual, la que nosotros vivimos, nos identificamos con el personaje, o sea, con el cuerpo, o sea, con el ego, o sea, con el programa. Con este rol que hemos recibido sin saber que estamos jugando un rol y lo que estamos interpretando en nuestra vida. Si nos identificamos con el personaje y no nos acordamos de que somos uno con Dios, de que no nos hemos apartado, que nuestro Cristo el Cristo es el que está con Dios, Dios y Cristo en una unidad, nosotros nos hemos alejado, hemos creado un cuerpo. Primero se creó una conciencia, después creamos un cuerpo, y cada conciencia, cada cuerpo, está separado uno de otro. Entonces nos hemos olvidado, y un curso de milagro lo dice ahí muy claramente en uno de los pasajes, en que nos hemos olvidado. Lo que tratamos de hacer ahora es recordar. Toda esta situación que estamos viviendo ahora me traería a mí particularmente mucho pánico, y por eso está el pánico de mucha gente, y por eso deban a tener el pánico, que ese miedo es con el que se maneja a la humanidad. Acá están mis perros celebrando, no sé qué. Bueno, vamos a tener que seguir con la música de fondo. El pánico y el miedo se instaura porque creemos que esto es el principio y el final. El principio y el final es cuando nazco y cuando me muero. Y en el transcurso de todo ese tiempo no hay nada más que esto que estamos viviendo. Entonces, si aparece una pandemia, aparece un bicho, aparece alguien, o, mejor dicho, aparece un bicho, pero el bicho no hace nada. El bicho no es nada, sino viene con el miedo con el que lo imponen, ¿no es cierto? O sea, no existiría el bicho si no fuera el miedo, o sea, no tendría nada que hacer si no fuera por el impulso del miedo. Entonces, si yo me creo eso y tengo miedo de qué? De que me afecte a esto que estoy viviendo, a mi personaje. Entonces hay una frase de un curso de milagro que lo dice muchas veces en los ejercicios, que dice, en mi inseguridad radica mi fortaleza. O sea, cuando yo no creo en mí, cuando yo, no es mi inseguridad, ¿cómo era? Parecido, bueno, en mi inseguridad, o sea, cuando yo ya no sé qué hacer, ahí radica mi fortaleza. Entonces, ¿cómo que no se entiende, no es cierto?
Si yo no sé para dónde ir, yo, personaje, en ese momento lo dejo en manos de qué, de quien sí sabe. Es mi ser. ¿Y mi ser, cómo me conecto con mi ser? A través de lo que el curso llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conecta a Dios Padre, que no está aquí, ya está, nosotros somos. Nuestra parte de Dios somos nosotros somos Dios. Dios en la tierra, lo que pasa es que no lo sabemos. Incluso parece una pedantería. Hay gente que ha criticado un curso de milagro porque dice, ¿qué te crees? ¿Que sos Dios? Sí, Señor, Dios no está parte de nosotros. Ni siquiera es eso que nos dicen, Dios está en un pedacito dentro de nosotros. No, nosotros somos una extensión de Dios. Fíjate qué cosa más tremenda que poder decirle al ego. El ego se siente ancho, como diciendo, ay, mirá, ahora resulta que yo soy Dios. No, Señor, vos, ego, no sos Dios. Yo soy Dios. Pero mi personaje está viviendo una experiencia espiritual, está viviendo una experiencia, un espíritu que vive una experiencia física. Por eso necesitamos un cuerpo. ¿Cómo hacemos una experiencia física si no tenemos un cuerpo? Entonces, si yo me creo que yo soy esto, mi personaje, voy a tener ese miedo a que me enferme, que me muera, que me quede sin dinero, que me quede sin nada. ¿Por qué? Porque claro, yo necesito todo eso, justamente lo que nos están quitando. Nos están quitando la comunicación, nos están quitando hablar, nos están escondiendo, nos están dejando sin trabajo, bueno, en fin, todo lo que ya todo el mundo sabe. Entonces, si yo yo quiero resolver mi vida, me acordé de la frase, en mi indefensión radica mi fortaleza. O sea, cuando yo siento que no me puedo defender, cuando yo me siento que ya no doy más tiempo, no, el personaje, cuando yo, Graciela, no sé ya por dónde tirar, ahí radica mi fortaleza. ¿Por qué? Porque deja de actuar el personaje, deja el ego o el personaje o el programa a querer resolver y entonces lo dejo a quien sí sabe. Entonces mi fortaleza empieza cuando yo lo dejo al Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos los grandes debates con el ego. Porque el ego dice, ¿cómo que se lo vas a dejar al Espíritu Santo? ¿Qué sabrá el Espíritu Santo? Como dijo una amiga mía, bueno, pero es que estamos hablando de unos implantes dentales, ¿cómo se lo deja al Espíritu Santo? Porque son una cosa muy seria, claro. Si me está escuchando, con eso nos hemos reído muchísimo, porque de golpe, aunque estés estudiando un curso de milagro, aunque lo estés poniendo en práctica, hay un momento que parece que si yo dejo, a ver, no sé si hacer albóndigas o hacer fideos. A ver, Espíritu Santo, pareciera que eso sí se lo puedo bajar al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque total, ¿qué más da? Ahora, una cosa seria, pareciera que no la podemos dejar. Hay una cosa que dice un curso de milagro, no tengo que hacer nada. Claro, cuando uno le dice al ego, al personaje, no tiene que hacer nada, cuando hasta el día de hoy hemos querido controlar todo, también sabemos que cada vez que hemos controlado, se nos ha disparado para cualquier lado y no hemos podido controlar nada. Entonces, mi fortaleza está cuando yo abandono mi deseo de ser especial o mi deseo de querer controlarlo todo. Es mágico. De verdad les puedo asegurar que en el momento en que uno toma esa determinación, su vida cambia. Mi vida es completamente distinta a que si yo la miro a 10 años atrás. Siempre les conté que yo ya había empezado con la física cuántica, con la metafísica a través de Connie Méndez, que era, bueno, unos libritos muy hechos con palabras de a centavos, que decía ya palabras muy de andar así por casa, sencillas, y eso ya me había cambiado mucho. Pero con un curso de milagros que hace ya 8 años, va a ser 8 años, ya como que la vida se transforma. Porque no cambió mi exterior, sino que lo que cambia es mi interior. Bueno, yo quería, después lo voy a decir, para entrar con esto quería hablar del Día del Amigo, qué número era, pero lo vamos a decir al final, para no
sacar esto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Uy, se hicieron 20 minutos ya. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ir aquí. Antes de esto voy a hacer otra cosa, perdón, que voy a sacar mi vídeo. Y ahora sí voy a compartir pantalla. Porque me decían el otro día que no se escuchaba bien. Entonces, ahí sí, ya no aparezco yo y estamos genial. Habíamos estado el otro día, vamos a poner acá presentación, y lo vamos a poner desde el principio. Bueno, esto fue el repaso del otro día, que lo vamos a ir pasando rápido, que esta es una base que nada externo a ti puede hacerte temer o amar, porque no existe nada externo. Si quieren pueden tomar nota de dónde está cada frase, si tienen el libro. Ya verán, que bueno, como buen estudiante de abogacía que fui en su momento, para mí tiene que tener una gran lógica y un apoyo, que no sea algo que yo diga por decir, que si alguien, el respaldo está aquí. No hay nada externo a ti, ya lo vuelve a decir en el capítulo 18. Y lo que habla del estado de paz, que está en el capítulo 24. Bueno, por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera, lo que habíamos hablado también de cómo era un entrenamiento mental. Es un milagro, que un milagro es una corrección, realmente es crear una realidad que yo me propongo. Bueno, aquí estábamos, y esta es la parte que más me gusta, porque fue una idea que tuve una vez de hacer un esquema comparativo. Vamos a ver acá. Ambas formas de ver la vida tienen su lógica. Si yo veo la vida desde el ego, va a tener toda una lógica, y si yo la veo desde el Espíritu o del Espíritu Santo, va a tener otra lógica. Ambas tienen lógica, porque lo que cambia es la premisa de dónde miro. No es lo mismo que si lo miro de arriba o que lo miro de abajo. No es lo mismo que si yo esto lo miro de un costado o lo miro de otro costado. Si yo me centro en mi personaje es el ego. Entonces, si yo me centro en mi personaje, me olvido de que soy uno con Dios y uno con mis hermanos. O sea, el Hijo de Dios es uno, pero como estamos todos con un cuerpo distinto y una conciencia distinta, entonces estamos separados. Entonces yo lo veo como separación, como ego, entonces voy a estar en la separación del origen y de cada uno de nosotros. Pero si yo lo miro como unidad, no me voy a sentir separado, sino en unidad con Dios y con mis hermanos. Ya empezamos ahí a verlo distinto. Por lo tanto, que si yo veo en separación, voy a tener una mente y un cuerpo diferente. Pero si yo lo veo desde la unidad, voy a ver una sola mente. Vamos a ir viendo las cosas. Tiene la lógica. Y yo creo que estoy separado del origen y separado de cada uno de mis hermanos, por supuesto mi mente y mi cuerpo son diferentes a los demás. Ahora, si yo lo veo desde la unidad, entonces ya empiezo a ver que todos somos una sola mente. Entonces, si yo estoy en el ego, voy a ver ataque justificado de mi hermano. O sea, ataque, me defiendo. Porque mi hermano me ataca, mi hermano es a otra persona, cualquiera, entonces yo me tengo que defender. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo como cuerpo, no lo estoy viendo como mente. Ahora, si yo lo veo desde la unidad, no voy a ver un ataque, sino que voy a ver un espejo, porque fuera de mí no hay nadie. Entonces ahí empieza la lógica. La lógica es que si yo estoy separada, voy a ver ataques. Si yo estoy en unidad, voy a ver espejo. La cosa cambia. Nadie me está atacando. Soy yo que me ataco a través de mi hermano.
Otra cosa importante, desde el ego, desde el personaje, desde la separación, vamos a hablar siempre de pecado y de castigo. Nos han dicho que Dios es un sujeto caprichoso, eso sí, parece ser que nos ama mucho, pero es un sujeto caprichoso, que está viendo de qué manera no cumplimos con sus normas y con sus reglas para castigarnos. A ese incumplimiento le llamamos pecado. Y la palabra pecado trae aparejado castigo. Entonces, si lo veo desde el personaje, voy a estar siempre muerta de miedo por no acatar las reglas que según parece un Dios muy bueno, pero muy caprichoso y muy malvado, o sea, es muy bueno, parece ser que nos ama, pero nos viene castigando permanentemente, que si yo lo miro desde la unidad, voy a hablar no de pecado, sino de error, de decisiones erróneas. Y en lugar de castigo, hay perdón. Fíjate, se estudia esto mucho en el árbol genealógico, y está sacado también de un curso de milagros. O sea, la Biblia dice, fíjense la diferencia, ¿no? Que el pecado de los padres lo pagarán los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Y en un curso de milagros, o cuando ya tratamos el árbol genealógico, no hablamos de pecado, sino que hablamos que el error de los padres lo pueden perdonar o lo pueden sanar los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Hay una gran diferencia entre pecado, que trae aparejado castigo, a error, que son decisiones erróneas. Y eso trae el perdón. Ya, el perdón es algo, junto con el espejo, el perdón, son las situaciones que más nos cuestan ver. El perdón que hablamos en un curso de milagros no es el perdón que nos han enseñado, que tenemos que perdonar porque somos buenos. No se trata de perdonar porque somos buenos, parece que estamos subidos en algo más alto que el otro. Te perdono porque yo soy bueno y vos fuiste un desgraciado que me hiciste tal cosa. No, el perdón es el perdón cuántico. Es lo que estoy viendo, una creación mía. Esto que estoy viendo afuera. Por lo tanto, yo me perdono por haber creado esta manifestación. Es un perdón a mí mismo por haber creado esta situación. Si estamos en el ego, vamos a hablar de culpa. La culpa es hacer sentir culpable al otro para atraparlo, pero también es la culpa mía. La culpa es como algo que siempre se utiliza como un gran bastón. Es mi culpa y entonces me siento víctima porque yo reconozco que es mi culpa y entonces la culpa es una toxicidad tremenda la que tiene. Hay veces que decimos, no, yo no le echo la culpa a nadie, la culpa es mía. Bueno, es lo mismo. Yo he hecho la culpa a otro, o yo me siento culpable, estoy justificando un acto a través de una culpa. La culpa, si a veces no la tiene el otro ni la tengo yo, se la echamos al karma. Entonces siempre hay una culpa, siempre hay una culpa, aunque sea del karma y aunque sea, qué sé yo, del tiempo, del viento o del gobierno o del bicho. La cuestión es que siempre vamos a ir a buscar. La culpa es la que responde a la pregunta ¿por qué? No para qué. Si lo vemos desde el espíritu, solo hay decisiones equivocadas. La palabra culpa empieza a erradicarse de nuestro vocabulario, de nuestra mente. Entonces nosotros nos sentimos culpables porque el otro se sintió mal ante una palabra que nosotros dijimos. Si la intención que nosotros hemos tenido, tanto al hacer o al decir, no ha sido la de dañar a nadie, es el otro que siente una temor, se siente despreciado, se siente esas cosas que uno siempre dice. Me hizo sentir mal, o yo hice sentirlo mal. No. Y nosotros empezamos a ver cuál es el efecto. Nosotros tenemos el espejo nuestro, pero nosotros a su vez somos espejos de otros. Ese espejo es una creación de cada uno. Está en la intención que nosotros tengamos, la que tenemos que aceptar que si nosotros vamos
haciendo en nuestra vida lo que nosotros sentimos que es nuestra emoción, nuestro sentimiento, lo que nosotros sentimos que tenemos que hacer para estar en coherencia con nuestra vida, vuelvo a decir, sin hacerlo con el objetivo de dañar a nadie, las otras personas podrán sentir que no están ajustados a eso que estás diciendo, pero porque ellos a su vez se están viendo en ese espejo. Eso no se trata de ser egoísta, como dicen muchas veces, ay, claro, ahora con estas nuevas técnicas nadie va a mirar por el otro. Que vamos a mirar por el otro, pero empezando a mirar por nosotros. Si nosotros miramos solamente qué va a pensar el otro, cómo se va a sentir el otro, dejamos de ser nosotros. Entonces nos metemos en la culpa, nos metemos en el victimismo y esperamos que el otro responda de una determinada manera para nosotros sentirnos de una determinada manera. Entonces ya dejamos de ser nosotros. Por eso el cambio es tan importante. Cuando hablamos del ego, estamos hablando de también sacrificios para merecer el amor de Dios. Imagínate que si para que nos ame Dios tenemos que hacer un montón de sacrificios, ¿qué será para merecer el amor de mi pareja, o para merecer el amor de mi hijo, o para merecer el amor de mi madre? Es increíble, porque si yo tengo que hacer sacrificios para que me ame mi Padre Celestial, todo lo demás tiene un valor inferior. Así que imagínate lo que es esto. Nos han metido en la creencia de que todo tiene que ser a base de sacrificios. Esas son creencias muy instauradas. El premio está en la misma proporción que el sacrificio. Y lo decimos permanentemente. Decimos, esto es bueno lo que te pasa porque te lo mereces, por todo el sacrificio que hiciste. Estudié 20 horas por día y entonces al final aprobé. Y claro, el sacrificio. Entonces nos hemos creado, nos hemos criado y hemos vivido con que el premio está en base al sacrificio. Mirá esta chica qué buena, cómo se sacrificó por sus padres. O lo contrario, no hay justicia, con todo el sacrificio que hizo en su vida y ahora tiene un cáncer. Entonces, claro, eso es muy duro. Pero es muy duro porque creemos que el sacrificio es lo que te va a dar el premio. Y resulta que como el universo no funciona de esa manera, esto no es ganarse a base de sacrificio, no nos ganamos nada. Pero creemos que sí. Entonces, nos pasamos la vida haciendo sacrificios. Sacrificar, ¿qué quiere decir? Dejo de ser yo, dejo de hacer lo que yo siento para hacer lo que el otro requiere de mí. Pero yo realmente no lo querría hacer, pero lo hago porque esa es la manera de ganarme el amor y el reconocimiento. Sacrificio no es solamente físico, porque también ahí está, hacer un trabajo que no te guste, pero te tenés que sacrificar para poder ganarte el pan con el sudor de tu frente, fíjate lo que es la creencia, ¿no? Entonces, yo no me sacrifico, no voy a ganar nada. Es todo lo contrario. Al contrario, a través del Espíritu, no tienes que hacer nada para llegar a Dios. Ya lo hemos dicho, a Dios no hay que llegar, porque Dios está, somos nosotros. Lo único que tenemos que hacer es recordarlo, y ese es un camino. Eso se llama aquel libro que les recomendé para leer toda la historia de un curso de milagros, se llama Un viaje sin distancia, porque no hay distancia. El viaje es viajar a nosotros mismos, a nuestro origen, del que nos hemos olvidado. En el ego empezamos a encontrar los mercaderes de la espiritualidad. Empezamos a hacer cursos, niveles, meditaciones, peregrinaciones, velas, saumerio, comer o no comer, ayunos prolongados, novenas. Mientras más te sacrificas, más te oye Dios. Está instaurado todo una historia de hacer muchas cosas, todo está en base al sacrificio. Cuando uno agarra un curso de milagros, que parece un tocacho grandote que va a ser difícil de entender, pero resulta que en las primeras 100 páginas ya está dicho todo. Es más, no lo vamos a ver, pero hay un
Yo le llamo artículo, no es un artículo porque esto no es un código, pero está en la página 99. Ahí está la base de todo un curso de milagro. Un curso de milagro es lo más sencillo que hay. Lo que pasa es que es tal el cambio de paradigma que hay que hacer que parece muy costoso de realizar. Pero justamente una de las cosas es que no hay que hacer nada, no hay que llegar a ningún nivel de nada. El personaje vive con otros personajes, en nuestro cuerpo vive con otros cuerpos, te hacen creer que hay que ir a muchas cosas muy difíciles y con muchos niveles. Y además hay muchos mercaderes de la espiritualidad que nunca te lo dan por terminado, siempre hay un nivel más. Porque es como que yo llegué, pero ojo, no vas a llegar vos. No hay que hacer nada. A mí lo que más me gustó de un curso de milagros es que no tengo que seguir a nadie, ni tengo que hacer ningún nivel de nada. Y además es totalmente mío. ¿Por qué lo sigo enseñando? Porque para mí es importante lo que dice para después hacerlo propio, internalizarlo, y no tengo que seguir ninguna pauta porque no me dice que tenga que seguir nada. Es más, si corto y no sigo, ponerle que esté haciendo los ejercicios o que lo esté estudiando, no pasa nada, no viene ningún castigo. Entonces es un cambio tremendo de cómo enfocamos la vida, porque incluso vas a cualquier religión y siempre está el miedo a que Dios te castigue si no cumplís con determinados rituales. No me meto con ninguno, con el que sea, pero lo que conozco de las iglesias, todos, o de las religiones, todos tienen un ritual para seguir. Y les digo, como siempre, también digo, si cada uno de nosotros se siente bien yendo a una iglesia, a un templo, a una peregrinación, a un santo determinado, o como subirse al Uritorco, como subirse al Champaquí, subirse a cualquier lado, porque ahí parece ser que está más en contacto con Dios, te sentí bien, se hace. Y yo me siento bien porque pongo una vela o pongo un incienso que tiene un olorcito rico y me gusta, o me cuelgo una piedra, que tengo muchas piedras, está bien, pero no, ni esa piedra me va a hacer ganar más dinero o estar en paz, ni tampoco subirme en peregrinación a cualquier virgen que yo me sienta que la quiero y tengo una referencia con esa virgen o con ese santo, está bien, siempre que yo no vuelque en ese hecho y en ese sacrificio que estoy haciendo y que me siento merecedora. Ahí está el cambio. No quiere decir que dejemos de hacer rituales, pero lo podemos hacer como algo más, como podemos hacer de ir a comprarnos algo que nos guste. Muchas veces dicen, principalmente las mujeres, ¿no? Cuando están deprimidas se van a comprar algo y se les pasa. Después llegan a su casa y están igual que antes. Pero en ese ratito fueron, se les pasó el tiempo, y bueno, se compraron una cosa y cuando llega a su casa dice, qué inútil, no sé ni para qué la compré porque no me hacía falta. Después viene la tarjeta de crédito, el resumen, y se arrepienten de haberlo comprado. Entonces, eso es siempre algo externo. Dense cuenta de una cosa, cualquier cosa que yo haga es externa. Yo no me puedo apoyar en que mi felicidad, mi placer o mi dolor me lo está dando algo externo, incluso aunque sea la cruz con Jesucristo, porque no deja de ser una cruz, no deja de ser Jesucristo, está ahí, yo quiero y amo a esa madera o a esa talla. Entiendan lo que digo, no estoy en contra, ni nadie va a decir que eso no se haga, pero es lo que pongas. Si quieres que el efecto, que sería esa estatuilla, venga a lo que está afuera, venga a darte un placer, una tranquilidad, sacarte de un dolor, ahí es donde está el error. Pero ese error se perdona. Y ese error se puede volver a cometer, no pasa nada. Porque lo bueno de todo esto es que, bueno, vamos a seguir después con la expiación, que está ahí más abajo, que es la expiación con mayúscula, es dejar que el Espíritu Santo borre las consecuencias de mis decisiones equivocadas.
La expiación con minúscula es la que nos enseñaron en la iglesia, que tenemos que expiar a través de un dolor en el cuerpo, un sacrificio en el cuerpo, de pegarnos latigazos, de hacer el autoflagelo. Entonces la expiación con mayúscula es todo lo contrario, porque utiliza palabras que son palabras que nosotros tenemos en nuestro vocabulario, pero tenemos que cambiarle el significado, o el concepto, el contenido que tiene. La expiación con mayúscula anula las consecuencias del error. Ese es el mayor beneficio, por así decir, que tiene un curso de milagros. Enseña cómo no seguir acumulando mal llamado karma, ¿no es cierto? Pero para que nos entendamos. Si yo cometo un pecado, la idea de que estoy separada de Dios y esto cometo un pecado y viene un sacrificio, me creo que con el sacrificio, que es algo que me va a causar dolor, sería la expiación, tengo que expiar ese pecado, viene ese castigo, entonces con eso como que he pagado mi pecado, he pagado mi falta. Pero sigue estando, sigue estando. En cambio, cuando lo hacemos desde el espíritu y vemos que es un error, porque hemos tomado una decisión equivocada, se la dejamos al Espíritu Santo y le permitimos, que el perdón es nuestro, pero la expiación es del Espíritu Santo. Entonces le permitimos al Espíritu Santo, porque ahí figura nuestro libre albedrío, si no, no va a actuar el Espíritu Santo, entonces ahí el Espíritu Santo recibimos, le permitimos que haga la expiación, que es borrar las consecuencias de esa decisión equivocada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este sistema, por así llamarle? Es que se acortan los procesos de nacimiento y de muerte. Es como que acortamos vidas para seguir sacrificándonos, entre comillas. Entonces, si yo no acumulo errores después del error, no acumulo consecuencias después del error, voy a poder acortarla. Ya no me la llevo. Lo digo, a mí me encanta hacer las comparaciones. Es como que nosotros estamos acá en un curso, ¿no? Estamos en esta vida nuestra, estamos en un curso de la facultad o del colegio. Entonces tenemos un montón de materias, unas cuantas materias que se ve que la venimos arrastrando del curso anterior. Si yo no lo apruebo en este curso, ¿sabes cuáles son? Son las que más se nos repiten. Eso está relacionado también con el árbol genealógico, en fin, con todo lo que yo lo veo todo como un conjunto de las cosas que yo manejo, tanto la numerología como el árbol genealógico, como la bio, la programación. Esa materia que se me repite, si yo no la apruebo, la voy a llevar el año siguiente, para la vida siguiente, que sería el curso que viene. Con la expiación, la consecuencia de esas decisiones equivocadas que voy tomando, se anulan, ya no acumulo. Entonces se acortan. Si me quedaban 100 vidas, a lo mejor con 2 ya liquido. Se entiende por dónde voy. Para terminar con este cuadro, me había saltado la creencia en la enfermedad. La enfermedad del cuerpo, el síntoma físico, es externo. O sea, la enfermedad no existe, es un efecto. Realmente existe, pero como efecto. La causa está en la mente. La mente enferma el cuerpo y el que perdona se cura. Son totalmente frases que vienen de todas las páginas de este curso de milagros. Entonces, se enferma el cuerpo porque la que se enferma es la mente. Entonces, yo sano la mente, el cuerpo le sigue. Se ha pasado mucho tiempo. Vamos a poner aquí. Bueno. Como te venía diciendo, yo me entusiasmo mucho, se va el tiempo tremendamente. Espero que se haya escuchado mejor que la vez pasada, que me decían, claro, si pongo el vídeo y pongo mi cámara y pongo las filminas,
parece ser que esto no aguanta mucho. Bueno, pero no apareció ni una sola vez el que está baja que está inestable la red, así que esperemos que haya estado bien, y ahora también para subirla. Quería decirles que el Día del Amigo suma un número que es 67. 20 del 7 más 40, que es 20 más 20. 67, que es 13, que es un 4. Estamos justamente en 4, estamos en 4, en cuarentena, estamos encerrados, estamos metidos dentro de una caja, no nos permiten juntarnos con nuestros amigos, por lo menos en gran parte del país, no sé, hay algunas provincias que sí, acá donde yo vivo y en muchos lugares no está permitido las relaciones sociales, o sea, cosa que podamos sacarnos el bozal y comentar unos con otros. Entonces, también el 6 y el 7 habla, el 6 es el amor, el 6 es relación amorosa con el otro, se enfría, como el 7. Estamos hablando de Venus, que es el 6, y el 7, que es Neptuno. Entonces, como una confusión, como un enfriamiento de esa amorosidad que nos surge, pero que nos lleva a una gran transformación, que es el 13. Ese 6 y 7, que es 13, lleva a una tremenda transformación, a una metamorfosis. Así que hoy disfrutemos de este día, que será distinto, completamente distinto a otros años, sin centrarnos demasiado, porque tanto la amistad, como la madre, como el padre, como el hijo, todos los días de que hay, no dejan de ser más importantes hoy que otros días. Lo que pasa es que hoy nos acordamos de todos los que no nos acordamos en el resto del año, o sea que a veces también trae mucho de compromiso porque tengo que. ¿Eh? Ahí es donde actúa el personaje. Uy, tengo que saludar porque es el día del amigo. A lo mejor es una persona que no ves nunca o no te acordás nunca. Entonces empecemos a ver todas esas cosas que nos están resultando tóxicas. Esta transformación que significa hoy es también poder enfriar, será ese 7, todas aquellas situaciones que las hacemos por compromiso. Porque el 6 es muy servicial, sentimos que tenemos que estar con el otro. ¿Pero realmente sentimos que tenemos que estar con el otro? ¿Realmente nos nace de dentro? Estamos llevando a un compromiso, a un compromiso con la sociedad. Porque entonces no nos amamos a nosotros. Después vienen las frustraciones. Queridos amigos, yo disfruto mucho cada encuentro, ¿verdad? Cada vez que lo empiezo, digo, uy, no sé de qué voy a hablar, o no sé cómo lo voy a llevar. Pero el Espíritu Santo, al que yo le dejo, que antes armaba los programas, ya no los armo, no armo nada, le dejo al Espíritu Santo que se encargue. Y le digo, que ponga en mi boca las palabras justas que tenga que decir. Yo no hablo, lo transmito. Es un gran placer estar cada lunes y les recuerdo, vivan este tiempo que estamos pasando como algo que era necesario para nuestra humanidad vivirlo. Entonces hay que vivirlo centrado, sin miedo, con amor, y estando en el presente en el eterno presente, ni el pasado ni el futuro. Este es el único momento para despertar. Y recuerden, ya no hay tiempo. El despertar es ahora, right now.